ya considerando que clasificó Palmeiras y el Inter de Miami. Por ejemplo, en ese 0-0 del Al-Ahly y el Inter de Miami, el equipo egipcio fue mejor, tuvo hasta un penal a favor y lo termina fallando, pero dejó la sensación de que lo pudo haber ganado. Y el Palmeiras-Porto, en este caso a favor de Palmeiras, jugó mejor y dejó una sensación de que lo pudo haber ganado. Y sobre todo esa importancia, esa rivalidad Sudamérica-Europa, Palmeiras dejó la sensación de que pudo haber conseguido ese triunfo Sudamérica-Europa, pero bueno, no alcanzó, quedó 0-0. Y con toda esa previa de la fecha 1 para la segunda fecha, que era Palmeiras Al-Ahly, el equipo egipcio, Palmeiras llegaba mejor. Por lo tanto, se veía ahí una victoria casi asegurada. Y Palmeiras termina consiguiendo eso previsto, que era ganarle y lo termina venciendo al Al-Ahly 2-0. Y en esa segunda fecha es que llega la sorpresa porque era el Inter de Miami-Porto, que el Inter, por más de que hace un mal primer tiempo, comete un penal y estuvo 1-0 abajo, lo termina remontando en el segundo tiempo, 2-1, y el Porto había sido mejor en el primer tramo y en muchos momentos del segundo tiempo también fue mejor porque era más equipo y es más equipo que el Inter de Miami. Yo mencionaría de que el Inter le termina ganando al Porto por temas puntuales, por tener jugadores distintos. En este caso, en el primer gol, una muy buena jugada en el medio campo de Busquets desencaja ciertas líneas de Porto y terminan siendo profundos por la banda derecha, lo que termina en el primer gol del Inter de Miami, que es el empate. Y después otro tema diferencial es el otro jugador distinto, que es Messi, que en un tiro libre marca un muy buen gol. Y justamente de jugadas aisladas, de cosas puntuales, al tener jugadores distintos, en el primer gol como Sergio Busquets y en el segundo como Lionel Messi, es que termina marcando 2 goles y el Porto debió haber marcado más goles. Eso le permitió al Inter haber hecho 2 goles, pero el Porto, siendo más equipo que el Inter de Miami, debió haber hecho más goles y solo le termina marcando un gol y de penal. Lo cual no solo muestra el buen partido que hizo el Inter para ganarle a un equipo superior como el Porto, sino también el mal partido del Porto para no haberle podido marcar en jugadas un solo gol al Inter de Miami, que no defiende bien. Y eso se vio reflejado justo en la tercera fecha, que es con Palmeiras Inter. Inter juega su mejor partido contra el Palmeiras, porque con el Al-Ahly fue empate a 0 y dejó sensaciones que lo pudo haber perdido porque fue inferior en varios momentos. Con el Porto igual, pero aún así aprovechó esos momentos puntuales para marcar 2 goles. Con el Palmeiras, como equipo, fue mejor que el Palmeiras. El peor partido de los brasileños es justamente con el Inter de Miami y por eso estuvieron 2-0 abajo. Pero luego ya no alcanzaba, los jugadores del Inter se estaban lesionando en varios momentos del segundo tiempo y por eso es que se notaba que ya no les daba las piernas. Los cambios eran más por resto físico, más que por un tema táctico. Y pues el Palmeiras, siendo más equipo, mete la presión en esos minutos finales y por eso es que a los 80 y luego a los 88, 87 es que marca los 2 goles y con eso le empata al Inter. Y en el último minuto tienen una jugada muy clara con Vitor Roque que pudo haber sido la remontada, pudo haberlo ganado Palmeiras 3-2 en un mal partido, porque durante muchos minutos Palmeiras jugó muy mal, se vio muy mal como conjunto. Pero aún así fue el peor partido de Palmeiras y lo empató 2-2 y fue el mejor partido del Inter de Miami y no pudo conservar el resultado de 2 goles a favor. Y también, bueno, es el mismo partido, así que acabó 2-2. Pero le alcanzó a ambos para clasificar. En este caso Palmeiras clasifica como primero y el Inter de Miami como segundo, porque ambos empatan con 5 puntos y el primer criterio de desempate es el enfrentamiento entre ellos. En este caso han empatado, por lo tanto pasamos al segundo criterio de desempate, que viene a ser la diferencia de goles. Esto en el caso de cuando 2 equipos empatan en puntos. Cuando 3 equipos empatan en puntos, ya se ven otros criterios. Y bueno, y pésimo lo del Porto, que se esperaba que su única victoria, porque hasta la tercera fecha no había conseguido ganar, siendo un club europeo y siendo el Porto un grande, no solo de Portugal, sino también de Europa y del mundo. Un club muy importante, muy reconocido. No consiguió ganar en todo el grupo, en las 3 fechas que tuvo no consiguió ganar. Se esperaba que lo alcance en la tercera fecha con el Al-Ahly, un equipo egipcio, y aún así no pudo. Siempre estuvo por debajo. El Porto siempre estuvo empatándole al Al-Ahly en el resultado 4-4, siempre estuvo por debajo, solo le alcanzaba para empatar, nunca pudo conseguir ponerse arriba y luego conservar el resultado.
habla de una muy mala fase de grupos de Porto y termina quedando eliminado sin haber ganado ni uno de los 3 partidos, teniendo en su grupo al Palmeiras, al Inter de Miami y el Al-Ahly. Más bien, desde la previa uno esperaría y esperaba de que el Porto pelee el primer lugar. En este caso quedó tercero y por diferencia de goles. O sea, quedó tercero pero con el mismo puntaje que el cuarto, que es el equipo egipcio. Y ahí el mérito del Al-Ahly, porque le empató al Inter de Miami y jugó mejor que el equipo americano. Le empata al Porto siempre estando arriba y tuvo jugadas como para ganar, o sea, como para hacer un quinto gol, porque le hizo 4 goles al Porto y le pudo haber hecho un quinto. Y con el Palmeiras fue el único partido en el que se vio superado tanto en el juego como también en el resultado, porque lo pierde 2-0. Y es una fase de grupos en la que Palmeiras clasifica primero con 5 puntos, con una diferencia de gol más 2. Segundo el Inter de Miami con el mismo puntaje, 5, y con una diferencia de gol de más 1. Ahí están los dos equipos que han clasificado octavos. ¿Hay sorpresa? Definitivamente sí, porque el Inter de Miami no, desde el análisis previo, no estaba como un posible clasificado a octavos de final, por lo que en su grupo se encontraba el Porto y bueno, y el otro que ha quedado primero, que es el Palmeiras. Son dos equipos que son superiores, no solo de la previa, sino también viendo el desarrollo del juego, son dos equipos superiores al Inter de Miami, y ahí el mérito de este equipo americano de haber quedado segundo en un grupo en el que se esperaría que iba a quedar o tercero o cuarto. Quedó segundo y pudo haber hasta quedado primero porque le estuvo ganando al Palmeiras. Pero bueno, esa es la conclusión del grupo A, en el que yo me animaría a decir de que es un grupo débil porque ambos en la fase que les va a tocar en octavos, que luego ya analizaré las llaves de octavos en otro video, los dos yo diría que no son los favoritos. El de Palmeiras es más corta la diferencia. En la llave más bien del Inter de Miami es más holgado.